Hola, hola, buenos días. Este es el primer ejercicio de la segunda parte de la tutoría de la segunda ley de Newton. Lo que me está diciendo en este ejercicio es que tenemos una viga de 500 libras que está sujeta en el punto A y en el punto B. Entonces, en ese instante se le aplica una fuerza de 1000 libras y lo que me están diciendo es que si el pin A falla en ese instante, hay que determinar la aceleración angular cuando éste empiece a girar. Y también me preguntan por la fuerza de reacción que tendríamos en el punto B. También me dicen que el grosor se puede no tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo iniciamos este tipo de ejercicios? Entonces, lo primero que vamos a ir haciendo es determinarlo en dos instantes, por así decirlo. Entonces, simplemente vamos a tener el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vea que esta viga mide 10 pies de largo. Entonces, la mitad, que sería aquí en 5 más o menos, va a ser el centro de masa. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí el centro de masa se va a aplicar lo que sería el peso. Entonces, más adelante vamos a ver que de aquí vamos a tener el vector del peso y también vamos a ver que cuando ella gire, entonces va a girar conforme al centro de masa. Entonces, por este lado lo que voy a hacer es como una igualdad para tomar en cuenta los momentos de la viga cuando esta gire, pero debido a la aceleración. Entonces, suponiendo que esta es la viga, que va a estar toda mal dibujada, pero no importa. Entonces, acá en el centro de masa vamos a tener dos vectores de aceleración, que va a ser uno debido al peso en sí, otro debido a la fuerza de 1000, y también vamos a tener lo que sería la inercia por la aceleración angular. Entonces, ¿en qué se basa la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton lo que me dicen es que la sumatoria de momentos, al igual que la vez pasada, normalmente es una fuerza por una distancia. Ahora, en este caso, eso fue lo que vimos la semana pasada, que la sumatoria de momentos es igual a una fuerza por una distancia. Ahora, para esta segunda parte, que es del mismo tema, la sumatoria de momentos va a ser igual a la inercia por la aceleración angular del objeto que estemos estudiando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento, en esta igualdad, estos momentos de acá van a ser debido a fuerzas externas o a fuerzas de pesos, por así decirlo. Y vamos a igualar el momento a momentos debido a aceleraciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta parte va a ser la sumatoria de momentos debido a fuerzas, por así decirlo. Y esta parte, la otra parte de la igualdad va a ser la sumatoria de momentos debido a aceleraciones. ¿Por qué aceleraciones? Porque sabemos que eh, una masa por aceleración es una fuerza y eso aplicado a una distancia, entonces vamos a tener un momento. Entonces, dicho de otra manera, estos van a ser momentos debido a fuerzas externas y estos a fuerzas debido a aceleraciones. Entonces va a ser lo mismo, a hacerlo, digamos, a masa por aceleración por distancia, que va a ser lo mismo que esto va a ser una fuerza. Entonces fuerza por distancia. Al final, obviamente, vamos a hacer una igualdad de momentos. Entonces, eh, o sea, un momento va a ser igual a un momento, obviamente. Pero a lo que me estoy refiriendo es que la igualdad se va a dividir como en dos partes. A la parte de fuerzas externas y a la parte a fuerzas debido a aceleraciones. Ahora, aquí lo que hice fue prácticamente lo mismo, digamos.
Al lado izquierdo las fuerzas externas y al lado derecho de la igualdad todo lo que serían las aceleraciones. Entonces al final vamos a tener una igualdad. Entonces vamos a empezar a analizar esta parte. Entonces, como siempre, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y sumatoria de momentos. Entonces, para lo que sería la sumatoria de fuerzas en el sentido de X, vamos a tener igual a masa por aceleración. Ahora, ¿qué fuerzas tenemos en sentido de X? Vamos a tener lo que sería la fuerza de 1000. Entonces, me están diciendo, entonces vamos a hacer la sumatoria. Vamos a colocar sentido positivo hacia la izquierda. Entonces tendríamos 1000, una fuerza de 1000 por el ángulo en sentido X, que en este caso sería 4 quintos. Esa sería la fuerza en sentido de X. Ahora, ¿qué más tenemos? Al otro lado de la igualdad, ¿qué fuerza en X tenemos que se aplique debido a una aceleración? Vamos a tener entonces eh, masa por aceleración en sentido X. Entonces, eso sería la masa. ¿Cuál es la masa de la viga? Son 500 dividido entre 32,2. Esto sería la masa por una aceleración que aún no sabemos. Entonces sería aceleración en sentido X. Esto sería para todo sentido en X. Ahora vamos a tomar lo del sentido Y. Entonces sería sumatoria de fuerzas en sentido Y igual a masa por aceleración. Y el sentido Y lo vamos a tomar positivo hacia abajo. Ahí. Entonces, ¿qué tenemos en sentido Y? Igualmente tenemos una componente de la fuerza de 1000 libras. Entonces serían 1000 por la componente en Y, 3 quintos. Esto por, o más bien la suma de la fuerza del peso, ¿verdad? Tenemos aquí el peso de 500. Entonces, como el peso es una fuerza, nada más tomamos en cuenta el peso. Y también vamos a tomar en cuenta lo que sería la reacción en Y. Entonces, como la reacción en Y va hacia arriba, la tomamos negativa. Y sería BY. Ahí. Ahora, ¿qué tenemos? Eh, ¿Qué fuerzas tenemos debido a una aceleración? Vamos a tener lo que sería la fuerza o el momento debido a la aceleración en Y. Entonces, esto sería la masa por aceleración, ya sabemos. Toda fuerza sería masa por aceleración. Entonces, la masa de la viga, 500 entre 32,2 por la aceleración que vayamos a tener en sentido Y. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer sumatoria de momentos. Entonces por aquí vamos a colocar sumatoria de momentos, va a ser igual a la sumatoria de momentos que tengamos debido a aceleraciones. Entonces por aquí A de aceleración, digamos, no importa. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué momentos tenemos debido a una fuerza externa de este lado? Entonces vamos a tener un momento debido a la fuerza de 1000. Entonces en este caso serían 1000 por 3 quintos por una distancia de 8 pies. ¿Por qué? Porque del punto B al punto de la fuerza hay 8 pies. Entonces aquí multiplicamos por 8 pies. Entonces ya tenemos el momento que me va a aplicar esta fuerza. Tenemos que considerar el momento que me va a aplicar la fuerza del peso de la viga. Entonces ahí vamos a sumarle ese momento porque este momento de la fuerza de 1000 y la de la fuerza de 500 debido al peso
es en sentido positivo según la ley de la mano derecha. Entonces vamos a hacer momento, ya sabemos que es fuerza por distancia. Entonces la fuerza va a ser de 500 por la distancia de 3 pies. ¿Por qué 3 pies? Porque sabemos que la mitad del centro de masa al punto B hay 3 pies. Aquí hay 3. ¿Por qué 3? Porque esto de aquí a aquí mide 5. El total mide 10, ¿verdad? Y si la mitad mide 5 y aquí tenemos 2, entonces 5 menos 2 tenemos 3 pies de distancia. Aquí vamos a tener el 3. Ahora, ¿qué más tomamos en cuenta? Ya hicimos todos los momentos debido a fuerzas externas que vayamos a tener. Entonces, ahora tenemos que hacer la igualdad y tomar en cuenta todos los momentos que se nos vayan a dar debido a aceleraciones. Entonces tenemos una aceleración en X, una aceleración en Y una aceleración angular. Entonces sabemos que la aceleración en Y no me va a provocar ningún momento porque no tenemos ninguna distancia perpendicular al punto de movimiento, que en este caso sería aquí. Como es una distancia paralela, el momento debido a la aceleración en X no existe. Entonces vamos a tomar en cuenta el momento que se va a aplicar debido a la aceleración en Y, que en este caso sería el peso, que es una fuerza, dividido entre la gravedad, que en este caso serían 500 entre 32,2. Entonces esto sería la masa por la aceleración, que en este caso sería aceleración de Y, por la distancia, que sería una distancia de 3 pies. Esto por lo mismo, porque la aceleración de Y está en el centro de gravedad. Entonces la distancia del centro de gravedad al punto B son 3 pies. Entonces aquí vamos a tener masa por aceleración por distancia, que eso va a ser un momento. Entonces masa por aceleración es una fuerza y distancia sería un momento. Entonces ya tomamos en cuenta el momento que me va a aplicar según la aceleración de Y. Ahora debemos de aplicar el momento debido a la inercia y aceleración angular. Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, como tenemos una viga, la inercia para una viga simplemente va a ser 1 entre 12 por la masa por la longitud de toda la viga al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí que la sumatoria de momentos va a ser igual a una inercia por aceleración. Entonces la inercia va a ser esta que colocamos acá. Entonces masa sería 500 entre 32,2 y la longitud de toda la viga serían 10 al cuadrado, 10 pies al cuadrado. Ahí ya tenemos inercias. Esto es simplemente la inercia de la viga. Y esto lo vamos a multiplicar por la aceleración angular. Entonces ahí está formada las tres ecuaciones que nosotros debemos de aplicar: sumatoria de fuerzas y momento. Ahora debemos de hacer una relación de aceleraciones entre, eh, entre los dos puntos. La aceleración que vaya a tener el centro de gravedad y la diferencia entre el centro de gravedad y el punto B. Esto porque tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Entonces esa relación va a quedar como que la aceleración del punto B va a ser igual a la aceleración del punto del centro de gravedad más la diferencia de aceleraciones entre esos dos puntos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta ecuación
se convirtió en esta ecuación. ¿Qué es lo que pasa? Que la aceleración en el punto B, acá, eh, solo colocamos en sentido X. ¿Por qué en sentido Y no vamos a tener? Porque simplemente este punto está colocado o está soportado en ese punto B. Entonces, cuando la viga empiece a girar, ese punto no se va a mover en sentido Y. Ahora, ¿qué va a pasar con la aceleración del centro de gravedad en sentido de X? Simplemente va a ser la misma que la aceleración del punto X en B. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos, al ser iguales, se pueden obviar. Entonces, ¿qué pasa? Que la aceleración en el punto de gravedad en sentido Y va a ser igual a la aceleración angular por 3. Esta aceleración angular por 3 es de toda la viga. Entonces, cuando este punto aquí se rompa, digamos, toda la viga va a girar. Entonces, se toma 3 pies porque es la distancia que hay del centro de gravedad al punto B, que es donde está soportado. Entonces, como ella gira en este sentido, desde este punto, esa es la distancia que tenemos. Y la aceleración angular se toma con este punto de 3 pies. Entonces, como ya sabemos que la aceleración del centro de gravedad va a ser igual a la aceleración angular por 3, lo que hacemos es sustituir en las fórmulas. Entonces, esta ecuación la sustituimos en esta ecuación, acá. Entonces, la sustituimos acá y la podemos sustituir acá. Y entonces, estas dos ecuaciones me van a quedar en términos de la aceleración angular y en términos de BY. En este caso acá tenemos como incógnita BY y acá tendríamos como incógnita la aceleración angular simplemente. Y dos ecuaciones tendríamos dos incógnitas y podríamos resolver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no tomamos en cuenta esta aceleración de X? Porque la aceleración de X, en este caso yo dije que eran iguales. También podemos decir que esta aceleración, como simplemente ella gira y también vimos que de acá, digamos, se cancelan, podemos determinar que esta aceleración en X no se da. Bueno, en este ejemplo acá era porque el momento estaba en el plano paralelo, no estaba perpendicular el momento con la aceleración, entonces no se da un momento. Entonces, ¿a qué llegamos? Que la aceleración en X no se da porque simplemente la viga está girando en el punto B, no se está dirigiendo en este sentido. Entonces podemos determinar que la aceleración angular y la reacción en B se determinan con estas dos ecuaciones nada más. Entonces, aquí debemos de tener como una perspectiva de lo que está sucediendo en el ejercicio, por así decirlo, para poder saber más o menos qué es lo que pasa. Entonces, de esta manera se resuelve el ejercicio, determinando que la aceleración en X no trabajamos con ella, por lo mismo. Porque además de estar anclado a este punto que no se puede desplazar en sentido de X, la viga, simplemente la viga lo que hace es rotar también. Entonces de ahí podemos determinar la situación de esta aceleración en X.